Imagina por un momento que vives en un mundo donde la gente cree que los ojos emiten rayos invisibles, como linternas mágicas, para poder ver los objetos. Un mundo donde las estrellas, la luz del sol y los eclipses se explican más con mitos que con experimentos. Ese era el panorama hace más de 1000 años. Pero entonces, en una ciudad a orillas del río Tigris, nació un hombre que cambiaría la forma en que entendemos la luz, la visión y hasta la propia ciencia. Su nombre en árabe fue Abu Ali al-Hasan, Ibn al-Hasan, Ibn al-Haytham, pero en Europa pasaría a la historia como Alhazen. Hoy, en este video, vamos a recorrer su vida, sus descubrimientos y su legado. Conoceremos al niño curioso que nació en Basora, al ingeniero que soñó con domar las aguas del Nilo, al sabio que se refugió en los libros y los experimentos, y al genio que abrió el camino para Galileo, Kepler y Newton. Prepárate, porque esta es la historia de un visionario, el hombre que nos enseñó a mirar con nuevos ojos. Alhazen nació en 965, en Basora, una ciudad situada en lo que hoy conocemos como Irak. En ese tiempo, Basora era un lugar vibrante, lleno de comerciantes, poetas y eruditos. Era parte del califato abasí, uno de los imperios más brillantes del mundo medieval. El califato abasí había convertido ciudades como Bagdad y El Cairo en auténticos faros del conocimiento. Allí, en la Casa de la Sabiduría, se traducían textos griegos, persas e indios, se estudiaban matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Era la edad de oro del Islam, una época en la que el saber se valoraba tanto como el poder. Desde joven, Ibn al-Haytham mostró una enorme curiosidad. Se educó en matemáticas, astronomía, física y filosofía. Sus talentos lo llevaron a ocupar un cargo administrativo en Basora, pero su verdadera pasión era el conocimiento. Se cuenta que en algún momento, el califa fatimí de Egipto, Al-Hakim, lo llamó para proponerle una tarea ambiciosa: regular el caudal del río Nilo mediante una represa gigantesca. Ibn al-Haytham aceptó el reto y viajó a Egipto. Sin embargo, al estudiar el terreno se dio cuenta de que la tecnología de la época no permitía semejante proyecto. El fracaso pudo costarle la vida, pues Al-Hakim era conocido por su carácter impredecible. Para sobrevivir, Alhazen fingió locura y pasó años bajo arresto domiciliario en El Cairo. Y fue en ese confinamiento donde su destino cambió. Se dedicó a escribir, investigar y experimentar sin descanso. A veces, el fracaso abre caminos inesperados. En lugar de levantar presas en el Nilo, Ibn al-Haytham levantaría los cimientos de la ciencia moderna. En esos años de encierro, nació su obra más célebre, el Kitab al-Manazir, conocido en latín como De Aspectibus, o libro de óptica. En 7 volúmenes, Alhazen analizó cómo funciona la visión, cómo se comporta la luz y cómo podemos estudiarla con rigor. Hasta entonces, muchos pensadores, como Euclides y Ptolomeo, sostenían que el ojo emitía rayos que tocaban los objetos y permitían verlos. Pero Ibn al-Haytham se atrevió a cuestionar esa idea. Realizó experimentos, observó fenómenos cotidianos y llegó a una conclusión revolucionaria. La luz viaja desde los objetos hasta el ojo, no al revés. Para demostrarlo, utilizó una de sus herramientas favoritas, la cámara oscura, o al-Qumra. Se trataba de una habitación cerrada con un pequeño orificio en una pared. La luz que entraba proyectaba una imagen invertida del exterior en la pared opuesta.
Un principio sencillo, pero que siglos más tarde sería la base de la fotografía y el cine. Lo más sorprendente no fue solo su descubrimiento, sino su manera de llegar a él. Ibn al-Haytham aplicó lo que hoy llamamos método científico. Planteaba una hipótesis. Diseñaba un experimento para comprobarla. Registraba sus observaciones. Y sacaba conclusiones basadas en pruebas, no en autoridad. En una época en que la ciencia era vista como filosofía especulativa, él insistía en que las teorías debían probarse con hechos observables. Su manera de trabajar inspiraría siglos después a figuras como Galileo y Francis Bacon. Por eso muchos lo consideran un verdadero precursor del método científico moderno. El libro de óptica no se quedó en teorías sobre la visión. Fue una enciclopedia sobre los fenómenos de la luz. Alhazen demostró que la luz viaja en líneas rectas, se refleja en superficies pulidas como los espejos, se refracta al pasar de un medio a otro, como del aire al agua. Estudió el arco iris, los eclipses y las ilusiones ópticas. Explicó por qué la luna y el sol parecen más grandes cerca del horizonte. Un fenómeno psicológico de percepción, no físico. También diseñó experimentos con lentes y espejos esféricos. Sus análisis sentaron las bases de la óptica geométrica que más tarde perfeccionaron científicos europeos. La cámara oscura fue otro de sus grandes aportes. Mostró cómo una imagen podía proyectarse a través de un pequeño orificio, creando un mundo invertido en la pared. Sin él, la fotografía y el cine tal vez hubieran tardado siglos más en aparecer. Aunque la óptica fue su obra maestra, Ibn al-Haytham no se limitó a la luz. En matemáticas, trabajó en geometría y teoría de números, proponiendo soluciones ingeniosas a problemas complejos. En astronomía, criticó los modelos de Ptolomeo por considerarlos poco realistas y buscó explicaciones más coherentes para el movimiento de los planetas. En física, reflexionó sobre la gravedad y el movimiento. En ingeniería, pensó en sistemas hidráulicos y mecánicos. Su curiosidad era insaciable. No veía fronteras entre disciplinas. Para él, todo era parte del mismo universo que debía entenderse con razón y observación. Más allá de su genio, Ibn al-Haytham fue un hombre de carne y hueso, humilde, perseverante, con una vida marcada por la adversidad. Vivió en un tiempo en que el conocimiento era puente entre culturas. El mundo islámico había preservado y traducido obras griegas, persas e indias, y ahora aportaba nuevas ideas que viajarían a Europa siglos después. Pasó la mayor parte de su vida en El Cairo, bajo el califato fatimí. Allí escribió más de 200 tratados, aunque muchos se perdieron. Murió en el año 1040, dejando tras de sí un legado inmenso. Tras su muerte, sus obras se tradujeron al latín en Toledo y otras ciudades. Así llegaron a Europa y fueron leídas por pensadores como Roger Bacon, Kepler y Newton. Kepler, por ejemplo, reconoció la influencia de Alhazen en sus estudios sobre la óptica y la astronomía. Sin él, la revolución científica europea quizá habría tardado más en despegar. En 2015, la UNESCO lo recordó proclamando el Año Internacional de la Luz, rindiendo homenaje a su figura. Hoy lo llamamos con justicia el padre de la óptica moderna. La historia de Ibn al-Haytham es la historia de un hombre que se atrevió a mirar el mundo de otra manera.
un funcionario convertido en científico, un prisionero convertido en sabio, un soñador que no necesitó más herramientas que la curiosidad. La razón y la perseverancia. Nos enseñó que la luz viaja en líneas rectas, pero también que el conocimiento avanza en caminos tortuosos, llenos de dudas y pruebas. Hoy, cada vez que tomamos una fotografía, que miramos a través de una lente o que hablamos del método científico, recordamos, aunque no lo sepamos, el legado de aquel hombre nacido hace más de 1000 años en Basora. Ibn al-Haytham al-Hassen, el genio que iluminó la oscuridad con el poder de la razón.